En este vídeo vamos a hablar de la separación de frecuencias. Como os he dicho anteriormente, hay muchos retoques, sobre todo cuando hablamos de pieles, que no siempre vamos a trabajar de la misma manera. Quiere decir, hay imperfecciones en la piel donde las imperfecciones pertenecen a lo que es el propio color del tono de piel o de las tonalidades de la piel, y hay otras imperfecciones que tienen que ver con la textura, como pueden ser los pelos, pueden ser las arrugas. Con lo cual lo que vamos a hacer es separar esta fotografía o esta capa en otras dos donde la textura esté por un lado y el color por otro. El color o la densidad, depende cómo le llamamos. Lo que vamos a hacer es duplicamos doblemente lo que es la capa fondo. En este le voy a llamar densidad o color, como queramos llamarle. Y aquí lo que vamos a hablar es, o le vamos a llamar de textura. Vale, una vez que ya tengo puesto el nombre, lo primero que vamos a trabajar es con la capa de densidad. En la capa de densidad vamos a hacerle un filtro, desenfoque y desenfoque gaussiano. Con esto lo que pretendo es igualar la tonalidad de la piel, ¿vale? Restando lo que es toda la textura que pueda tener el color y manteniendo la tonalidad, pero un suavizado más marcado. Dependiendo del tamaño de la foto, esta foto es bastante grande y vamos a añadirle un 10, un 12, pero normalmente se suele trabajar pues entre 3 y 9, 3 y 7, pero ya os digo que es dependiendo, cuanto más grande la foto, mayor el ajuste. Vamos a ponerle un 12, donde vemos que está bastante suavizado lo que es los tonos de piel. Vale, damos OK. Una vez que ya tenemos el filtro de desenfoque gaussiano en la capa de densidad, ahora nos vamos a trabajar sobre la capa textura. Sobre la capa textura vamos a darle a imagen, aplicar imagen. Aquí el origen, vamos a decirle que sería la fotografía donde vamos a trabajar, porque aquí nosotros podemos trabajar con diferentes fotografías abiertas, ¿vale? Aquí en la capa con la que quiero que trabaje sobre la capa densidad, ¿vale? Que trabajen, que estas dos estén ligadas para que entre las dos, entre la textura y la densidad o el color, formen la imagen real, que sería la de fondo. Vale, en modo de fusión vamos a decirle añadir, porque quiero añadir la textura que trabaje directamente sobre densidad. Vamos a darle a invertir. En escala, un 2 y en desplazamiento, un 0. En desplazamiento 0 si nosotros estamos trabajando con imágenes, normalmente la gente trabaja en desplazamiento 0. Yo trabajo siempre, al igual que estemos trabajando en 16 bits o en 8 bits, con desplazamiento 0, pero hay gente que cuando trabaja con 8 bits, con un desplazamiento de 128. Pero esto siempre es igual. El origen sería la fotografía con la que trabajamos. Capa, vamos a decirle que trabaje sobre la densidad o color, depende cómo la hayamos llamado. El canal RGB, el modo de fusión añadir, invertir, escala 2, desplazamiento 0. Le vamos a dar a OK. Y vemos aquí que me ha hecho una especie de filtro de paso alto, con la diferencia del filtro de paso alto que este no crea halos. Pero vamos a decir que en modo de fusión vamos a trabajar en luz lineal, y con todo ello ahora lo que vemos es como la imagen real. Quiere decir que estas dos fotografías son exactamente igual que la capa fondo. Claro, si yo quito esta de aquí voy a ver el desenfoque gaussiano, y si yo quito la de densidad vemos que en la capa de textura tengo marcada mucho la textura. Vale, ahora lo que vamos a hacer es, para trabajar más cómodo, voy a meterlo en una carpeta, las dos, vale, aquí, donde voy a llamar separación de frecuencias. Vale, ya tenemos hecha la separación de frecuencias. Ahora nosotros podemos trabajar con la capa de densidad o en la capa de textura, sabiendo que aquí vamos a trabajar las tonalidades y aquí vamos a trabajar la textura. Y vamos a trabajar con estas herramientas. Las herramientas, pues pincel corrector puntual, pincel corrector. En ocasiones también vamos a trabajar con la herramienta de clonar con unas
opacidades más bajas, no al 100%. Y venga, vamos a empezar. Aquí vemos, voy a ampliar un poco la fotografía. Vemos aquí esta especie, estos granitos que hay por aquí, estas imperfecciones, que normalmente las imperfecciones de granos están en la capa textura, aunque a veces si tenemos modificación de tono, también tenemos que trabajar en la capa de color o densidad. Vale, cojo referencia, de ahí, y vamos viendo aquí cómo nos está quitando ya, o estamos trabajando dándole textura a la parte de la imperfección, y como tenemos un desenfoque de tono bastante marcado, no tenemos que trabajar también en la capa de densidades. Bueno, aquí vemos que sí hemos marcado mucho más la textura. Voy a volver a quitarlo, vuelvo a coger referencia de aquí al lado, eso es porque la referencia me había quedado la anterior. Acordaros que cuando trabajamos con esta capa de herramienta pincel corrector, si nos sale algún problema, acordaros que esto tiene que estar en capa actual, no actual inferior o inferiores o todas, porque entonces sí que vamos a tener un problema. Además lo vamos a hacer para que lo veáis. Cuando yo cojo referencia aquí y marco, me queda así de un color amarillento, eso quiere decir que coge referencia de todas las capas que haya debajo también, alineadas, y siempre vamos a trabajar sobre capa actual. Vale, en este caso vemos que hemos quitado lo que es la textura, hemos trabajado en la textura y nos queda un poco más iluminado. Pues lo que vamos a hacer es ahora trabajar sobre la capa de densidad. En este caso voy a trabajar con la herramienta de clonar. No trabajo con una opacidad baja, en torno a un 45%, voy a bajar un poco el flujo, en torno a un 70, entre un 70 y 80. Vemos aquí que ya estoy igualando los tonos. Vale, volvemos aquí, trabajamos otra vez con este pincel o con esta herramienta de corrector. Vale, por ejemplo vemos aquí que tenemos una sombra que vamos a suavizar para o no marcar mucho. Vale, me voy a densidad, voy a trabajar con clonar, con una opacidad muy baja, cojo referencia de esta zona. Vemos aquí que ya le estoy dando luminosidad. Voy a pasar varias veces para eliminar o para marcar la luminosidad de esta zona. Acordaros que, si os fijáis, no estoy modificando la textura. La textura estamos viendo que no se está modificando ni la zona de los pelos ni estas imperfecciones que hay por aquí. Para eso tendría que trabajar aquí en densidades, digo en textura, perdón. Vuelvo a cambiar la herramienta. Aquí sí que voy a ir quitando o igualando las tonalidades, digo las texturas de la piel. Podemos ver aquí el sombreado, y aquí otra vez suavizado, volvemos otra vez a densidad, voy a coger la herramienta de clonar con una opacidad más baja, voy a igualar esto, vale, la sombra, vuelvo aquí, igualo las tonalidades. Y ahora me vuelvo a textura, cojo otra vez esta herramienta, cojo referencia y vamos a igualar texturas. Esto lo mejor es ir trabajando poco a poco, suavemente. Vamos a ir quitando estas imperfecciones. Igualando texturas. Hay muchas imperfecciones que nosotros no podemos ver. Quiere decir, vamos a quitar esta herida. Fijaros que estoy trabajando sobre textura. Esta de aquí también haría referencia o quitaría textura. Los pelos también entrarían en textura. Vemos aquí que hay una especie de sombra. Eso es por el suavizar, el desenfoque de lo que es la tonalidad, que no me lo he corregido del todo. Pues nada, me vengo otra vez aquí.
a color o a densidad. Voy a cambiar un poco el tamaño, cojo referencia de al lado. Sin miedo a cambiar la textura. Estoy trabajando simplemente sobre el tono de piel. ¿Vale? Igualo el tono de piel y veo que aquí también hay en textura. Y ahora ya es cuando quito el programa de textura. Pensar, como os decía antes, cuanto más tiempo dediquemos a lo que es el retoque de pieles, mejor va a quedar. Esto va a depender también, cuanto más tiempo lo hagamos, mayor maña vamos a tener en la corrección de la textura y de la piel. Vale, por ejemplo, aquí tenemos una especie de sombra. Pues voy a igualar. Vemos aquí que nos ha quedado una especie de marca. Pues nada, ahora sí que vamos a trabajar en textura otra vez. Vamos a clonar y vemos que nos queda perfecto. Vemos ahí en la zona de lo que son los labios, como nos quedan bastante bien corregido, y esto es cuestión de tiempo. En este caso vemos bastantes brillos en la piel, se ha querido dejar así para lo que es la fotografía o el resultado de la fotografía, pero en el caso de que nosotros quisiéramos quitar brillos, una opción es trabajar sobre la capa de densidad. En muchas formas, pues yo podría trabajar sobre la herramienta pincel mezclador, que lo que nos hace es modificar los píxeles o mover los píxeles, ¿vale? Trabajaré con un pincel un poco grande, siempre con densidades o con durezas bajas. Y aquí vamos a trabajar entre la humedad, la carga y la mezcla entre un 20 y un 30. Vamos a poner un 24, la carga también suave, 23, la mezcla también. Vamos a trabajar sobre un 24 y el flujo vamos a bajarlo entre 70 y 80. Vale, esto es importante, que siempre tiene que limpiarse el pincel cada vez que yo hago una recarga. Y ahora lo único que tenemos que hacer, si yo quisiera, por ejemplo, quitar este brillo de aquí, lo que tengo que hacer es arrastrar píxeles, vemos aquí, de zonas donde no están los brillos, los arrastro hacia zonas donde están los brillos. Vemos aquí que yo puedo suavizar los brillos, aquí igual, sin miedo a cargarme la textura, porque estamos trabajando, acordaros que estamos trabajando sobre la capa de densidad o color. Vale, ya hemos mejorado bastante, ya hemos quitado bastante los brillos, aunque ya os digo que era lo que se buscaba, lo vemos ahí, la corrección que hemos ido haciendo, lo que es a la fotografía. Es importante esto que quede bien limpio. Para ello lo que hago es desmarcar este botón de aquí, que es cargar el pincel después de cada trazo, porque si lo dejo marcado me va a dejar la carga o la mancha, es como si hubiera pintado con el pincel y no lo hubiera limpiado. Si lo quito, es cada vez que yo pinte o que yo modifique los píxeles, me va a hacer una limpieza de pincel y así no me tiene carga de los colores anteriores. Vale, pues básicamente es eso. Trabajaremos otra vez aquí, me vuelvo otra vez pincel corrector, y es trabajar poco a poco. Vamos otra vez a textura para igualar la textura de las zonas. Vemos aquí, poco a poco. Siempre está bien trabajar cómodamente, o sea, podemos ampliar bastante la foto para ir quitando imperfecciones. Aquí vemos, trabajando en textura me lo va a poder modificar. Poco a poco. Las imperfecciones van saliendo. Ya os digo que este es un trabajo mucho más laborioso en cuanto a tiempo, pero es mucho más preciso y mucho mejor trabajar con separación de frecuencias que de otra forma. Hay veces, lo que os decía antes, que tenemos imperfecciones que el ojo humano pues casi no lo aprecia, o tenemos que fijarnos mucho para apreciarlo,
Con lo cual nosotros podemos crear unas capas de ajuste, yo suelo crear unas capas de ajuste para ver imperfecciones, ver mucho más o marcar mucho más las imperfecciones que tiene la piel con el fin de, pues luego eliminarlas, sí, básicamente eliminarlas. Vale, lo que hacemos es, para eso, lo que hacemos es, voy a crear dos capas de curvas, capas de ajuste de curvas, 1 y 2, donde en la primera la voy a llamar saturación, y la segunda la voy a llamar, pues, vamos a hacer una especie de solarizado, pues lo voy a llamar solarizar. Vale. En la primera, el ajuste, que le voy a hacer es, vamos a trabajar con modos de fusión, saturación, y aquí lo que voy a hacer es dejarla en blanco y negro. Para dejarla en blanco y negro lo que hago es subir el nivel este hacia arriba, bien pegadito, la parte de la izquierda, lo que hago es que las zonas de sombra se van a las luces, y en modo de fusión-saturación lo que hago es desaturar la imagen. Y en esta otra lo que hago es solarizar. No voy a cambiar el modo de fusión, sino que aquí lo que voy a hacer es, básicamente, cargarme la foto. Vale. Siempre intento que no lleguen justo arriba del todo, o sea, que lleguen pero que no queden bastante marcadas. Vamos a hacer otro aquí. Si os fijáis, lo que estamos haciendo es solarizar. Vale, hago esto. Y este de aquí lo voy a dejar ahí. Vale, con esto que he conseguido, estas dos también, para trabajar cómodamente, las voy a meter en un grupo, en una carpeta donde voy a llamar imperfecciones. Esto simplemente es para poder yo visualizar imperfecciones que de otro modo no podría ver. Vemos aquí que están bastante marcadas las zonas de piel donde tienen más imperfecciones, ¿vale? Que hay muchas de ellas que nosotros no veríamos, ¿vale? Vemos por aquí, igual que los cambios de tono, aquí vemos que son bastante bruscos. Si vemos que esto es bastante brusco, lo que podemos es trabajar. Vemos ahí que hay un cambio bastante marcado. Si no me gusta ese cambio, que a veces lo que busco es eso, lo que hago es trabajar en textura o en densidad o color para ir quitándolos. Mira, vemos aquí alguna imperfección, pues que seguramente estén en textura, pues me vengo aquí, cojo referencia y la elimino. Pero ya os digo que esto simplemente es tenerlo marcado para tenerlo visible, para quitar imperfecciones. Igual que aquí yo puedo trabajar para suavizar esta sombra. Vemos ahí que tenemos una sombra bastante... Voy a quitar este ojo. Vemos aquí que tiene una sombra bastante marcada. Se me ha quitado la de densidad. Pues puedo trabajar en densidad con clonar. Uno más grande. Va a bajar un poco de opacidad en este caso. Vemos aquí que no estoy trabajando para nada lo que son la textura de la fotografía, sino que sí estoy trabajando con el color y así suavizo. Vemos aquí que ya está la sombra bastante más suavizada. Podemos ver aquí más o menos el antes y el después, donde tenemos aquí todo mucho más marcado, y aquí estamos trabajando ya para igualar los tonos y para eliminar las imperfecciones. Así podríamos trabajar con todos los pelos poco a poco, igual que aquí estas venas que tenemos aquí, incluso la marca podemos apreciar. Si yo amplío un poco más la foto, ahora al 100%, vemos aquí que podemos apreciar incluso la marca de la lentilla. Pues ¿dónde trabajaremos? Pues seguramente eso está en textura. Pues vamos a trabajar en textura, vamos a trabajar con algo más pequeño. Vemos aquí que en textura sí que se me está quitando lo que son todas estas marcas, estas venas que tenemos en la parte de los ojos. Vale, pues vamos trabajando sin tener miedo a quitar textura. Nos va a mantener la textura. Vale, tenemos esa y ahora vamos a quitarlas de este lado. Ups, ahí me he pasado. Si os fijáis, se me estaba marcando ya la tonalidad.
Vamos ahí en textura. ¿Que queremos modificar ahora, darle un poco más de luz a esta parte de los ojos? Pues podemos trabajar, es que cuando trabajamos con separación de frecuencias podemos hacer un montón de cosas. Por ejemplo, si yo trabajo en densidad, podemos trabajar con la herramienta de sobreexponer medios tonos. Vamos a bajar la exposición bastante. Lo que puedo hacer es dar luminosidad sin tener miedo a cargarme la textura, ¿vale? Ahora lo que hemos hecho, podemos verlo aquí, es darle luminosidad a la zona de los ojos sin modificar para nada la textura, o todo lo contrario. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos enfocar la fotografía, como sabemos que con textura, la textura es donde tenemos, pues básicamente eso, toda la textura de la fotografía, pues sí, ¿qué pasa si yo duplico esta capa de textura? Vemos aquí que se me marca mucho más lo que es el enfoque de la fotografía. Vemos que es bastante agresivo, pues ya aquí puedo trabajar con una opacidad mucho más baja. Por ejemplo, voy a dar enfoque a los ojos, trabajo con una opacidad mucho más baja. Vale, vamos a ver el 22, un poco más arriba. Vale, un poco más, voy a ponerlo en 60, a ver ahí, 58. Vale, y ahora simplemente, con una máscara de capa, la voy a dar oculta con el Alt, pulsado, y ahora si yo pulso con el blanco, voy pintando con blanco, voy enseñando lo que son el ajuste, en este caso era el enfoque de la textura, sin modificar lo que es la tonalidad de color. Vale, hay que tener cuidado cuando nosotros enfocamos la fotografía, pero vemos aquí el antes y el después. Pero básicamente la separación de frecuencias es trabajando en textura y densidad de manera separada para quitar imperfecciones. Luego a partir de ahí hemos visto que podemos dar luminosidad trabajando sobre lo que es el color de la fotografía o la densidad, o podemos enfocar la fotografía trabajando sobre textura. En cualquier caso, os incluyo también, una vez que ya aprendemos a hacer esto de manera manual, os incluyo también una acción que podéis cargar en vuestro Photoshop, que simplemente abriendo la fotografía y dando play os crea ya la separación de frecuencias, separando la textura de la densidad, y tenemos otra carpeta de imperfecciones donde podemos visualizarla o no visualizarla para ver todas las imperfecciones mucho más marcadas, para saber si debemos de trabajar en esa zona o no debemos de trabajar en esa zona. También podemos exagerar mucho más el suavizado o el retoque de pieles si nosotros, trabajando en densidad, utilizamos algún filtro de manera externa o desenfocando mucho más, o algún filtro de manera externa, o por ejemplo puede ser el Portraiture, sobre la capa de densidad, para que el suavizado nos quede mucho más marcado. Por ejemplo, en este caso vamos a hacerlo así, de manera rápida para que lo veáis. A ver si nos lo aplica, para que nos quede mucho más suavizado. Pero esto siempre partiendo de densidad y textura. Mira, se nota muy poco, pero sí que se nota el suavizado un poco más, digamos, más homogéneo. Pero bueno, vamos a eliminar esta, y aquí podemos ver el antes y el después, y ya os digo que paciencia y poco a poco para trabajar con este método, que la verdad es que es bastante interesante, aunque sea bastante laborioso. Al final se coge bastante maña y se consiguen unos resultados, la verdad es que bastante interesantes.